Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de este cuarto domingo de Pascua continúa con ese sermón de nuestro Señor el Jueves Santo, después de la institución de la Eucaristía. Y Jesús dice a sus apóstoles: ahora me voy a aquel que me envió, y ninguno me pregunta: ¿a dónde vas? Esa frase de nuestro Señor hace referencia a dos temas fundamentales. Por un lado, nuestros destinos eternos y el olvido o indiferencia de los hombres respecto de ellos. Como el hombre pagano, muchos cristianos, lamentablemente, han puesto su corazón en la tierra, en lo creado, en lo humano. Se han encerrado dentro de sí mismos, dentro de los estrechos horizontes de la frágil vida humana. Todo lo averigua el hombre, todo lo estudia, todo lo inquiere, penetra en los secretos de la naturaleza y solo se olvida de sus destinos eternos. Se ha olvidado de su fin. Ninguno se pregunta a dónde va. Y eso es una locura. Es un loco el que sale de viaje y no sabe a dónde se dirige. Ese loco es el hombre, somos nosotros que hacemos el viaje de la vida y no sabemos a dónde vamos. Incluso algunos ignoran de dónde vienen. No saben ni de dónde vienen ni a dónde van. Viaje tan rápido, tan acelerado, que entre la cuna y la mortaja apenas si media un día, un instante. Un día cuya aurora es la cuna y cuyo ocaso es la fosa. Día llama a nuestra vida la Sagrada Escritura, sueño, sombra, vapor que aparece por un poco tiempo, sueño que pasa, vapor que se desvanece, sombra que se muda, suspiro que se pierde en el vacío. Y eso es el hombre. Tan orgulloso él de sus conquistas, tan temerario de sus empresas, al fin y al cabo una gota en la inmensidad de los mares, un átomo en la grandeza de los mundos, un momento entre dos eternidades. Y el hombre se ha olvidado de la muerte, esa verdad enseñada por la revelación divina, demostrada por la razón y lamentablemente manifestada por la experiencia humana, por las condiciones mismas de la vida, por los latidos de nuestro corazón, etc. Verdad enseñada por nuestro reloj a cada hora, a cada instante, nos muestra que nos estamos acercando a la muerte. Pero el hombre cierra los ojos, no quiere ver, no se pregunta a dónde va. Y esa indiferencia mata todas las energías del alma y corta todo vuelo del espíritu. Y el hombre también se ha olvidado, por supuesto, va implícito, del juicio, lo que sigue después de la muerte. Juicio severísimo que pesará en la balanza de la justicia eterna todas las obras de los hombres. Juicio rectísimo que penetra en todos los afectos, en los más íntimos del corazón. Juicio sin apelación, sin intercesión, sin componendas, como son los juicios humanos. El hombre se ha olvidado de la eternidad. Después de la muerte, el juicio, la eternidad. La insondable eternidad. Siempre, jamás. Un perpetuo principio y ningún fin. O vida o muerte. O salvación o condenación. Pero ambas eternas.
Pero esa eternidad depende de nuestra vida. Nosotros somos los que decidimos cómo va a ser esa eternidad. Y esa indiferencia de los apóstoles allí en el cenáculo, ninguno me pregunta ¿a dónde vas? Es también la característica de muchos cristianos. Ninguno se pregunta ¿a dónde va? Los hombres pues han olvidado las verdades del orden sobrenatural. Las doctrinas materialistas han penetrado en las entrañas de las masas y aún respecto a Dios y a sus castigos ha desaparecido todo interés, toda inquisición, toda pregunta. Se materializa el hombre de más en más y se precipita frenético sobre ese momento que pasa y que quiere saciar en ese polvo vil, ese hombre que tiene sed de infinito, como hemos visto el domingo pasado, esa hambre de eternidad y la quiere saciar en lo finito. Y hablar de Dios al hombre posmoderno, predicarle sobre la gracia, sobre Cristo, sobre la Eucaristía, es inútil. El lenguaje no lo entiende, no lo puede entender. Y en las costumbres, roto el freno por el libertinaje, el hombre moderno ha caído en un vergonzoso naturalismo. Lo vemos a diario. El paganismo, el culto de lo desnudo, la novela naturalista, el dios dinero, el dios placer, esos son sus ídolos. Y se cumplen hoy en día perfectamente las palabras del profeta Isaías. Escribió, predicó Isaías: también estos se tambalean por el vino, andan extraviados a causa de las bebidas fuertes. Estos, ¿de quién habla el profeta? Esos que se tambalean por el vino, que están extraviados a causa de las bebidas fuertes. El sacerdote y el profeta vacilan, embriagados por los licores. El vino se los tragó, perdieron el seso por las bebidas fuertes, yerran en la visión, ignoran la justicia, porque todas las mesas están cubiertas de vómito y de inmundicia. No hay lugar limpio. Dicen: ¿a quién quiere éste enseñar ciencia? Este es el profeta Isaías. Y ellos dicen: ¿a quién quiere éste enseñar ciencia y dar la inteligencia de su mensaje? ¿Acaso a los destetados de leche? ¿A los arrancados de los pechos maternos? Pues no hay más precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, regla sobre regla, regla sobre regla, un poco aquí, un poco allá. Como hoy en día, embriaguez y vino, vómito e inmundicia designan la vida lujuriosa de los jefes políticos y eclesiásticos. Y aunque no sea el vino material y el vómito material, lo que es peor, lo que embriaga y embota sus mentes, es lo espiritual. Están embriagados espiritualmente. Por muy pulcros que sean, por muy santitos que sean, por muy abstemios que sean, mentalmente se refleja esta radiografía del profeta Isaías. Ayer los malos sacerdotes, los falsos profetas, se reían de Isaías, repitiendo sus exhortaciones y sus mandatos en tono burlesco. Precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, regla sobre regla, regla sobre regla. Así se lo dirían a él en la cara, y él se los repite. Hoy los malos sacerdotes, los falsos profetas y las ovejas guiadas por ellos se ríen de los que les recuerdan las exhortaciones y las profecías evangélicas. Hoy promete, mañana vuelve a prometer. Nunca se sabe lo que este profeta apocalíptico quiere decir. Y nunca se cumplen sus vaticinios.
habla de cosas futuras, etc. Y lo vemos. A diario podemos, nosotros que hablamos con cierta gente, con cierto tipo de gente, de cierto nivel, de cierta formación, que tendrían que conocer todas estas cosas, y están también embotados, embriagados. ¿Acaso a los destetados de leche? Así le decían, ¿a quién le habla Isaías? ¿A los destetados de leche? Y los burladores no se dan cuenta de que con esto decían una estupenda verdad, ya que son precisamente los parvulitos los que entienden mejor la palabra de Dios. Y también parvulitos no solamente en el orden material, físico, sino también y sobre todo en el orden espiritual. Y entonces, como muchas veces hoy en día, ¿cuántas veces aquellos que no han tenido formación dentro de la tradición, dentro de lo estrictamente religioso y bueno, no han tenido esa formación, la han conocido tarde? Esos destetados de leche entienden mejor que los que se han saciado con la doctrina de la tradición, con la doctrina de la verdad. Exactamente lo mismo que pasaba en tiempos de Isaías con aquellos que deberían entender, que tendrían que estar a la altura de poder entender, y sin embargo no entendían. Y por eso nuestro Señor después se cumple la profecía, les será quitado el reino a esos que sabían y les será entregado a otros, es decir, a los paganos, a los gentiles, a los destetados de leche en el orden espiritual. Aún más, el hombre no solo se ha olvidado de sus destinos eternos, ha puesto su cielo en la tierra, el cielo aquí. Nuestro cielo es la tierra, nuestro fin es el goce, nuestro culto la producción. Este es el Evangelio, la nueva buena del hombre económico, del hombre dinero, lo posee, lo ambiciona todo. Y de ahí esa lucha enconada entre los hombres, el predominio del egoísmo, de la ambición, de los intereses, olvidados evidentemente de su fin sobrenatural, ultraterreno. Cada uno exige el mejor puesto y la mejor parte en el banquete de la vida aquí en la tierra. Y así el hombre sin esperanzas inmortales disputa. Cuchillo en mano se disputa un mendrugo, un pedazo de tierra que no bastará a dar sepultura a sus huesos después de la muerte. Y el mundo se ha convertido así en un campo de lucha. Se lanza todo por la anarquía, el desorden, la disolución social, preparando el cataclismo apocalíptico que se divisa en el horizonte. Tal es, pues, el olvido, la indiferencia de los hombres acerca de sus destinos inmortales, eternos, y las consecuencias que esto trae. Y en contrapartida, en el Evangelio de hoy, se lee la promesa que hace Jesús a sus apóstoles de enviarles el Espíritu Santo. Hay que comprender bien la conexión, el nexo que establece nuestro Señor entre su partida y la venida del Espíritu Santo. Una vez asentado esto, es más fácil después considerar el triple oficio que cumplirá el Espíritu Santo, como lo dice nuestro Señor, respecto del mundo, respecto de los apóstoles y respecto del mismo Jesucristo. Os conviene que yo me vaya. Ya en otros años he insistido sobre esa frase de nuestro Señor. Hoy paso un poco por arriba. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Parece extraña a primera vista esa conexión entre la partida de Jesucristo y la venida del Espíritu Santo, hasta tal punto de que sea necesaria la partida de uno para que suceda la venida del otro. Si no me voy, no os lo enviaré. En términos análogos,
Parece extraña qué relación hay entre la presencia de Jesucristo y que ella sea un impedimento para la venida y la presencia del Espíritu Santo. Porque si Jesucristo no se va, no enviará al Espíritu Santo, le dice a los apóstoles. Y aquí está lo extraño. ¿Qué podrá tener la presencia de Cristo para que sea un obstáculo a la venida del Espíritu Santo? Algunos han imaginado que los apóstoles tenían demasiado cariño a Jesucristo hombre, su humanidad, y que este amor demasiado humano era un impedimento para la venida del Paráclito, Espíritu purísimo, santísimo. Contra semejante interpretación se indignaba con razón ya, en su momento, Santa Teresa, notando que el amor a la sagrada humanidad de nuestro Señor Jesucristo no es ni puede ser un estorbo para nada bueno, para nada espiritual, sino todo lo contrario, principio de todo bien en el orden espiritual. Y justamente lo hemos meditado más de una vez, la encarnación del Verbo, nuestro Señor utiliza su humanidad como instrumento. Por lo tanto, ella no puede ser un obstáculo. De hecho, el domingo mismo de la resurrección, cuando Magdalena se aferraba a sus pies, nuestro Señor no le dice, no me toques, porque después se dejó tocar por las otras mujeres, 2 minutos después en la otra aparición. No quieras retenerme, no quieras aferrarte, porque todavía no subo al Padre. Tiempo vendrá en que me quitaré de tu presencia y sí, tendrás que ir, oh Magdalena, por la vía de la fe hacia la más alta contemplación. Pero no que la humanidad de nuestro Señor, con más razón resucitada, no que la humanidad de nuestro Señor sea un estorbo para la santificación, todo lo contrario. Por cierto, poco antes, en el mismo sermón de la cena, del cual forman parte las palabras que estábamos considerando, dice el mismo Salvador, si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra mansión. Donde el amor a Jesucristo, lejos de ser un obstáculo, es precisamente la razón de que el Padre ame al alma y quiera venir a ser morada, mansión de ella. Y precisamente es el Espíritu Santo quien hará del justo una morada justa. La verdadera razón del obstáculo no estaba pues en el amor a Jesucristo, sino en otra cosa, que tenemos que profundizar una y otra vez, porque también hoy sigue siendo obstáculo. Hoy que Jesucristo está en el cielo, con su humanidad, sentado a la diestra del Padre, sin embargo sigue siendo un obstáculo. ¿De qué se trata? De las ilusiones fantásticas de un mesianismo terreno que los apóstoles acariciaban y que hoy acarician otros que se dicen apóstoles. De eso se trata. Ese es el obstáculo. Os conviene que yo me vaya de una vez, para que comprendáis de una vez que no se trata ahora de la restauración del reino de Israel. Y el día mismo de la ascensión, lo vamos a ver, está por ascender a los cielos. Y dicen, ¿es ahora que vas a restablecer el reino de Israel? Y como se los había dicho 40 días antes, os conviene que yo me vaya. Adiós, me voy. Y se va al cielo. Entonces, la verdadera razón del obstáculo no estaba en el amor a Jesucristo, sino en un desamor a Jesucristo. En las ilusiones fantásticas de un mesianismo terreno que los apóstoles acariciaban y que no sabían abandonar indefinidamente hasta que el Salvador se les quitase de los ojos y ya no pensasen más en verle reinar temporalmente aquí en la tierra. Declarado ya ese punto preliminar, consideremos la triple acción entonces que
llevará a cabo el Espíritu Santo. Y Jesús promete al Divino Espíritu para arguir al mundo, para difundir la verdad y para dar testimonio del mismo Jesucristo. Primero para arguir al mundo, es decir, recriminar, reprochar. Cuando Él venga, convencerá al mundo en orden al pecado, en orden a la justicia y en orden al juicio. Tres cosas hará pues con el mundo el Espíritu Santo. Primera, vendrá para arguir al mundo de pecado de incredulidad. En orden al pecado, por cuanto no han creído en mí. Entonces el Espíritu Santo sigue hoy teniendo esa finalidad de arguir al mundo la incredulidad, su incredulidad. Le arguirá y le convencerá de pecado, esto es, hará patente, inexcusable el pecado del mundo por no haber querido creer en Jesucristo. Y eso especialmente para con los judíos de aquel entonces, porque a pesar de tantas señales, de tantas maravillas como había llevado a cabo delante de sus ojos, nuestro Señor, no quisieron creer. El mundo se olvida de las verdades de fe contenidas en la doctrina y en los ejemplos de Jesucristo. El mundo altera y disminuye las verdades para ajustarlas a sus miras, a sus inclinaciones. El mundo, en definitiva, no vive según la fe, y la fe le juzgará y le condenará. Segunda misión del Espíritu Santo, convencerá al mundo de la justicia y santidad del Señor y de su doctrina. Respecto a la justicia de mi causa, porque yo me voy al Padre. Es decir, le convencerá de justicia, se manifestará la igualdad y la gloria de Cristo en el seno del Padre, porque yo me voy a mi Padre. Va a sentarse a la diestra de Dios, por lo tanto, Él es Dios. Él vino de Dios y vuelve a Dios, y entonces mostrará la justicia de su causa, porque no han querido creer que Él era Dios. Y todos los que sigan sus pasos por el camino de la justicia, de la santidad, no se engañarán, podrán estar seguros que en el cielo hay un lugar para ellos. Tercera función, respecto del mundo, el Espíritu Santo convencerá al mundo del juicio que debe esperar y que se conformará en un todo con su jefe o príncipe, que es el demonio. Ya el demonio ha sido juzgado, tocante al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo convencerá pues de juicio, es decir, confirmará y promulgará la sentencia de condenación ejecutada contra Satanás, cuyo imperio mundano queda arruinado para siempre. Y por medio de ese juicio que el Espíritu Santo hará del mundo, demostrará sus locuras, sus errores. Le echará en cara su amor a los bienes terrenos y placeres, y le castigará eternamente por sus crímenes y desórdenes. Que no veamos eso hoy por hoy, patente, no importa. Va a tener lugar. Ya tuvo lugar para todos los que nos han precedido y no han querido reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Tendrá lugar con los contemporáneos nuestros y tendrá lugar con los que nos seguirán. En segundo lugar, Jesús nos promete el Divino Espíritu para difundir la verdad, y esto nos importa mucho a nosotros. Con los apóstoles, en su momento, debería ser una doble acción. Darles inteligencia en cuanto a nuestro Señor, todo lo que nuestro Señor les había enseñado hasta ese momento, e introducirlo en el conocimiento de nuevas verdades, principalmente respecto de los acontecimientos futuros. Nuestro Señor estuvo 3 años, los empleó en instruir a los discípulos, pero no habían entendido completamente. Después de haber predicado la verdad consignada en los evangelios, Jesús añade: aún tengo otras cosas que deciros, mas ahora no podéis comprenderlas. Es terrible esa frase de nuestro Señor.
después de 3 años con Jesucristo. Todavía no estaban en condiciones de comprender. ¿Qué nos queda a nosotros, pobrecitos? 3 años con nuestro Señor. Pero ahora todavía tengo muchas cosas para deciros, pero no podéis comprenderlas. Mas cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda verdad. Y esa fue la misión del Espíritu Santo respecto de los apóstoles. Ya lo tenía previsto nuestro Señor, así lo había querido, precisamente porque ya desde el principio contaba con la acción del Espíritu Santo, que a su tiempo, a su oportunidad, había de llevar al pleno desarrollo esa semilla que Él había encerrado en el corazón de los apóstoles. Además, para la enseñanza de otras verdades, esperaba el prudente maestro la realización de ciertos acontecimientos. Hay ciertas verdades que se ven, que se notan, se comprenden a la luz de ciertos acontecimientos. Todavía no habían sucedido, ellos no podían comprender, y entonces estaba reservado al Espíritu Santo y al cumplimiento de esos acontecimientos el revelar esas verdades. Y la revelación de esas verdades estaba reservada principalmente a esa acción invisible del Espíritu Santo. Notemos aquí, para nuestro provecho, que la inteligencia íntima de las cosas divinas es obra del Espíritu Santo. Es unción de luz en el alma. Son de los 7 dones del Espíritu Santo, Dios mediante lo veremos, 4 hay justamente para perfeccionar nuestra inteligencia, para perfeccionar las virtudes intelectuales. La verdad no se halla ni en las escuelas de los sofistas, ni en los que viven sin freno entre sus gustos y diversiones, sino en las sagradas escrituras, en la tradición, en las enseñanzas del magisterio perenne de la Iglesia. Y tanto se ha difundido la verdad que hoy un niño católico, bien enseñado, bien instruido por supuesto, que haya aprendido bien su catecismo, sabe más sobre los destinos del hombre, sobre el alma, sobre el mundo, sobre la vida, que los filósofos de la antigüedad, que sólo vislumbraron algunas verdades mezcladas con muchos errores. ¿Y qué diremos de los sofistas modernos que no conocen su catecismo? Ese niño con su catecismo sabe más que muchos de los que hoy detentan poder en la Iglesia conciliar. Porque ese niño que conoce bien su catecismo tiene la fe. Y estos no tienen la fe. Tercero y por último, testimonio del Espíritu Santo respecto del mismo Jesucristo. Dice Jesús, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Muy importante esa frase también, que nos, junto con otras, que nos prueban que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. La acción del Espíritu Santo respecto de Jesucristo es más misteriosa, porque nos introduce en el secreto de las relaciones divinas, intratrinitarias. Él me glorificará, dice el Maestro. ¿Por qué? Porque recibirá de lo mío. Y ahí evidentemente está hablando nuestro Señor como Verbo encarnado. Le glorificará en cuanto a su humanidad, porque recibirá de lo mío en cuanto a la divinidad. ¿En qué sentido el Espíritu Santo recibe de Cristo? ¿En qué sentido el Espíritu Santo glorifica a Cristo? El Señor lo acaba de decir, porque no hablará de suyo, sino de las cosas que oyere, esas hablará. Guiados por la divina revelación, procuremos entrar en las sagradas luces del misterio que encandilan nuestro espíritu, porque no podemos, evidentemente, entender esa vida intratrinitaria.
pero guiados por el Espíritu Santo, por la revelación, la Sagrada Escritura, la tradición, las definiciones de la Iglesia, las enseñanzas de los buenos doctores, algo podemos vislumbrar de lo que pasa en esa vida intratrinitaria. Lo mismo que procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Hijo. Procede de entre ambos juntamente como de un solo principio. Proceder dentro de las augustas procesiones divinas es recibirlo todo. Cuanto es el Espíritu Santo, su esencia divina, sus atributos divinos, su divina personalidad, todo lo recibe al proceder del Padre y del Hijo por esa inefable inspiración. Y por eso el Espíritu Santo recibe del Hijo, por comunicación de identidad, recibe su divina sabiduría. De las tres personas divinas sabemos que el Verbo es el Verbo, la verdad, la sabiduría. Se le atribuye al Verbo esto, entonces el Espíritu Santo recibe esa sabiduría y así, al ilustrar con su luz la inteligencia de los discípulos, les comunica lo que del Hijo ha recibido. Les habla de lo que ha oído del Hijo. Y por eso, imaginen ustedes, si nosotros, después de todo lo que hemos leído, de todo lo que hemos sido instruidos respecto de esto, a partir de la prédica de los apóstoles, y nos cuesta, no digo entender, porque entender no vamos a entender, pero nos cuesta, en cierto modo, vislumbrar algo de todo esto. Imaginen los pobres apóstoles ese jueves en el cenáculo, cuando les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy no enviaré el Espíritu, pero si lo envío, Él me glorificará, porque hablará de lo mío, de lo que haya escuchado, de lo que yo le haya participado. ¿Qué entenderían los pobres apóstoles? El Espíritu Santo recibe del Padre y del Hijo. Y al recibir del Hijo, por comunicación, recibe esa sabiduría, y es eso lo que les comunica después a los apóstoles. Habla de lo que ha oído sobre el Hijo y del Hijo mismo. Y como el Hijo glorifica al Padre, de quien todo lo ha recibido en virtud de esa eterna generación, así el Espíritu Santo glorifica al Hijo no menos que al Padre, porque de entre ambos justamente lo ha recibido todo en virtud de esa misteriosa expiración. Si nuestra ruda inteligencia no alcanza a la plena comprensión de estos divinos misterios, a lo menos debemos creerlos con humildad y adorarlos. ¿Y de qué me sirve, Padre, eso? ¿Cómo de qué me sirve? Debemos pasar horas contemplando eso, no meditando, reflexionando, contemplando simplemente, adorando. Ya comenzar aquí en la tierra lo que haremos en el cielo. Creer humildemente y adorar rendidamente esos misterios. Y nuestra inteligencia ha de esperar confiadamente que en virtud de la fe animada de la divina caridad, llegará un día a la bienaventurada visión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Y en eso consistirá nuestra bienaventuranza. Contemplar con la inteligencia, gozar con la voluntad de esa visión. La verdad parecía eclipsada con la muerte, con la sepultura de nuestro Señor. La resurrección que confirma la verdad quedó reducida a un corto número de discípulos. Un puñadito de hombres tenía reservada la verdad. Y le dirían, a lo mejor, ¿qué? ¿Ustedes tienen la verdad? ¿Son los únicos que tienen la verdad? ¿Cuántas veces nos han dicho eso? Y los apóstoles podrían, en toda verdad, responder: sí.
La verdad había quedado reservada a ese puñadito, 120 personas en el cenáculo el día de Pentecostés. 120 personas. Vino el Espíritu Santo a los 50 días justamente, después de la resurrección de nuestro Señor, 10 días después de su ascensión, y Jesucristo queda pública y solemnemente glorificado, y por millares se van contando los convertidos. 3.000, 5.000, ya lo había dicho el Señor, Él dará testimonio de mí. Y este mismo testimonio lo da la Iglesia a través de los siglos, asistida por el Espíritu Santo, por su inspiración, y sigue glorificando a su divino fundador. Demos gracias a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de habernos hecho partícipes de estos dones. Y pidamos la gracia de la fidelidad a mercedes tan grandes. Y al igual que los apóstoles, demos testimonio, Dios mediante, ya lo meditaremos también, el testimonio que nosotros tenemos que dar. Y entonces agradezcamos a nuestro Señor que por nuestra conveniencia se haya ido al cielo, que nos haya enviado al Espíritu Santo. Agradezcamos al Espíritu Santo esa triple misión que está llevando a cabo constantemente en el mundo y especialmente la que lleva a cabo en nuestras almas. Él os enseñará toda verdad y sobre todo las cosas futuras. Aquellas cosas futuras que empezó a revelar a los apóstoles son las que se están cumpliendo ante nuestros ojos. Pidamos al Espíritu Santo la gracia respecto de nuestra inteligencia de comprender más y más estas cosas y la gracia de fortaleza para nuestra voluntad de modo tal de poder llevarlas a cabo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.